heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. Hola hermanos, el día de hoy, 8 de abril del 2022, es Viernes de Dolores. El último viernes de la cuaresma de este 2022 es el viernes que antecede pues al inicio de la Semana Santa. En 8 días estaremos acompañando al Señor Jesús en su camino hacia la cruz y viviremos con él la experiencia de la entrega total al Padre. Quien entendió muy bien esto es el beato del que les voy a hablar el día de hoy. Todavía no ha sido canonizado. El beato Augusto Czartoryski. Fíjense, ese apellido es de nobleza, es príncipe de Polonia. Resulta ser que él nace en el exilio porque su familia se había tenido que trasladar a París, a la orilla del Sena, ¿no? En el Palacio Lambert. Y él nace un 2 de agosto de 1858. Su papá era el príncipe Ladislao y su mamá era María Amparo, princesa de origen español, hija de doña María Cristina. Que muere muy joven, ella muere cuando él tenía 6 años, una cosa terrible, murió de tuberculosis y fíjense que precisamente heredó la tuberculosis a su hijo y él padeció de sus pulmones hasta el día de su muerte. Dificilísima la vida para él precisamente por esto, estudió en varios lugares, se trasladó a varios lugares, estuvo evidentemente en Polonia, estuvo en Cracovia, estuvo en Suiza, estuvo en España, estuvo en Italia, estuvo en Francia, es decir, estudió muy bien, y solo que a él mismo lo decía, esto no es para mí. Yo no quiero esta vida. Resulta que don Bosco va a París y ahí entonces se encuentra con él en 1878 y eso le cambió la vida. Porque don Bosco le dice, resulta que a él lo pusieron a acolitar junto a don Bosco y él le dice, hace mucho tiempo que deseaba conocerlo. Y ahí empezó aquella amistad. Además, tuvo la suerte, digámoslo así, de que su preceptor fue un santo. Miren, es que ya les digo que los santos siempre vienen en racimo. Giuseppe Kalinowski, fue su preceptor durante 3 años, entre 1874 y 1877. Y entonces él fue el que le fue formando, no solo en la parte intelectual, sino y sobre todo en la parte espiritual. Y entonces, de ahí vendrá. O sea, son cosas que van vinculadas. Acudía mucho donde don Bosco, ahí se dio cuenta y hacía ejercicios espirituales. Fíjense que se quedaba ahí en Baldoco, ya junto a don Bosco. Y imagínense el sufrimiento de él, todo un príncipe viviendo en un palacio y terminar viviendo en uno de los cuartitos de los salesianos, de los alumnos, imagínense. Y bueno, pero una cosa extraordinaria. Y él le pide a don Bosco, él quiere ser admitido como salesiano. Don Bosco, evidentemente, Dios mío, tener un príncipe en la congregación, ¿cómo vamos a hacer con eso? Y entonces se va, Augusto a ver al Papa, a León XIII. Y León XIII le dice, no, vaya dígale a don Bosco, que yo digo. Y como don Bosco, un deseo del Papa era una orden, él era obedientísimo. Vaya dígale a don Bosco, que digo yo, que lo admita. Y ahí entonces lo admitieron. Y de manos de don Bosco, fíjense, va a recibir la sotana. La bendijo él en 1887, pues vamos, don Bosco morirá a los meses, pero bueno, logró conocerlo, logró tratarlo y fue lo que le cambió la vida. Hizo sus votos, pues ahí sobre la tumba de don Bosco, don Miguel Rúa, el sucesor de don Bosco, el beato Miguel Rúa, lo va a enviar a diferentes lugares para que se prepare en teología y bueno, el tema, para no hacérselos muy largo, será ordenado en 1892 y su ministerio sacerdotal va a durar 1 año. El cardenal Caliero, que tanto he tenido que estudiar yo y al que le tengo una admiración, que yo no entiendo por qué no lo han hecho beato, digan, es que era un hombre extraordinario, un santazo de esos buenísimos, ¿no? Nosotros en Centroamérica le debemos muchísimo, pero bueno, él decía que es que ya no pertenecía a este mundo, decía Caliero, pertenecía al cielo. Y ese año, aunque estuvo trabajando ahí en Aliso, y con los jóvenes se entregó plenamente, pero en cama prácticamente sus últimos días, pues sufriendo mucho, pero en silencio. Y muere el 8 de abril de 1893. 1893. Es que estoy pensando en la fecha de la beatificación porque el Papa San Juan Pablo II le va a beatificar. Miren, decía una cosa extraordinaria de parte de él, ¿no? Él, se dice que en la estampita de su recuerdo de ordenación sacerdotal, él puso el Salmo 83. Ya, son deseables tus moradas, Señor. Prefiero un día en tus atrios que 1000 en los palacios. Bueno, ya ven ustedes, qué interesante, ¿no? Bueno, vamos, él fue beatificado en el 2004
por San Juan San Juan Pablo II, y bueno, San Juan Bosco lo recibió en el cielo, sin duda. Vamos a las lecturas del día de hoy. Fíjense, la primera lectura, volvemos al profeta que más se parecía al Señor Jesús, Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es una oración de Jeremías. O sea, Jeremías constata lo doloroso, incluso sus amigos. Dice, esos no son amigos de Jeremías, son enemigos, pero están esperando a ver si se tropieza y se cae, para vencerlo y vengarnos de él. Dice, ¿vengarse de qué? Es que la palabra de Jeremías ha estorbado. El testimonio de Jeremías es molesto. El profeta del terror, le dicen, porque ha anunciado al pueblo, ha denunciado al pueblo todas sus barbaridades. Y claro, el que se pone a denunciar las cosas va a ser rechazado. Y aunque esté diciendo la verdad y aunque sea molesta esa verdad, pero hay que hacerlo. Jeremías tenía, ¿cuántos años tendría? Menos de 20 años tenía Jeremías cuando el Señor lo llamó. Y claro, mira su vida amenazada por todos lados. Pero fíjense, en otros pasajes vemos cómo Jeremías más bien pide: véngate de ellos, Señor. Pero en este caso no. En este caso ora al Señor. O sea, no es solamente eso, sino es la oración de confianza. Canten y alaben al Señor, concluye. Imagínense ustedes, una alabanza, ¿ya? El Señor, que guerrero poderoso, está a mi lado. No me va a dejar. No me va a soltar. Ay, Dios mío. Y reconoce, fíjense. Muy linda esta oración, ¿no? Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones. Ojalá entendamos nosotros bien eso, ¿eh? Por eso el salmo que se lee hoy es el Salmo 17. Señor, sálvame del peligro. Claro. El que está en peligro, otra vez lo quieren apedrear, el Señor Jesús. Juan, ya dejamos atrás el capítulo 8, ¿no? Ahora es capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quieren apedrear al Señor Jesús. ¿Cuántas veces, oigan, se salvó de todas esas pedraditas? En fin, se logra escapar de nuevo. ¿Por cuál de las obras buenas me van a apedrear? Dice el Señor. Por las obras de mi Padre. Pues créanme. Si no me creen a mí, crean a las obras. Vean, ahí está el testimonio, está todos los signos que yo hago. Pero lo difícil, ¿no? Nosotros nos cerramos a la voluntad de Dios. No, miren, tal vez no vamos a apedrear a nadie, ¿no? Pero con la lengua así se apedrea muchísimo. Pero digo, es que nos cuesta superar esto. Miren que este es uno de los textos más importantes del tratado de la encarnación, claro, porque Jesús lo está diciendo. Es el momento en el que tú, no siendo más que un hombre, te haces pasar por Dios. Y Jesús en ningún momento, miren lo que dice, no está escrito en la ley, se cita el Salmo 82, ¿no? Ustedes serán como dioses. Bueno, si a mí, a quien el Padre consagró, qué belleza, ¿no? La confianza absoluta del Señor en su Padre, que le ha consagrado, que le ha elegido, que le ha destinado. Él hace la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Fíjense dónde estamos, en el capítulo 10. Lo que sigue es la resurrección de Lázaro.
Lo que el capítulo 11 vendrá la resurrección de Lázaro. Así que por lo tanto estamos a eso. Ya apuntamos directamente, o dentro de muy poco, pues, a ver este misterio. Si vamos leyendo continuo el Evangelio de Juan. ¿Cómo andamos nosotros hoy? ¿Qué tan grande es nuestra fe? Si hay algo que debía haber ocurrido durante el tiempo de la Cuaresma, es que creciera nuestra fidelidad y la certeza de que Dios no nos abandona nunca. Les invito a hacer oración. Padre, dame fuerza para ser fiel como Jesús tu Hijo, para amar al que no lo merezca, para perdonar aunque parezca inútil, para decir la verdad aunque sea peligroso, para sembrar aunque la tierra escupa la semilla, para crecer en bondad aunque pocas veces lo consiga, para luchar por la justicia aunque me critiquen, para defender la vida de los débiles aunque nadie lo agradezca, para rezar cada día aunque crea que pierdo el tiempo, para trabajar por la paz aunque no me comprendan, para anunciar el Evangelio aunque se me rían, para dar la vida de todo aunque sea una locura. Gracias, Padre, por ayudarme a ser fiel. Gracias por convertir el fracaso de Jesús en fuente de vida nueva para la humanidad. Gracias, porque en nuestros esfuerzos inútiles construyes un mundo más justo y fraterno. Gracias, porque ningún gesto de amor se pierde en tu reino. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Augusto Czartoryski, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz viernes para todos, ya, 2 días, y entramos en la Semana Santa. Qué bendición tan grande la que Dios nos concede, qué gracia más hermosa la que nos permite, cuando hay tantos que en estos últimos 2 años han perdido la vida, ya están desde el cielo celebrando. Pero nosotros todavía peregrinos nos preparamos bien.